Buenas tardes a todos, bienvenidos a un episodio más de Historias que Alimentan. Hoy voy a tener el honor de platicar con uno de los consultores más reconocidos a nivel Latinoamérica, el doctor Óscar Huerta. Hola, buenos días a todos, un gusto estar con usted, doctora. Gracias por la invitación y la sorpresa a esta invitación, pero bueno. Pues para comenzar me gustaría que nos platicara cómo es que empieza a involucrarse en el sector pecuario. Hace algunos años fui de visita con los parientes chipileños. Mis primos hermanos son chipileños, mi tía, en paz descanse, chipileña, apellido Bortolotti, pero los parientes lejanos de ellos vivían en Guanajuato. Entonces fuimos y dormimos junto a las vacas y dije, yo quiero ser veterinario. Tenía 6 años. Pasaron los meses, los años, y un amigo de la casa, el doctor Miguel Ángel Mora, se dedicaba a la producción de cerdos. Él era asesor de granjas. Yo empecé con él a los 14, 15 años, los fines de semana, las vacaciones. Íbamos a las granjas, veíamos 5, 6, 7 granjas por día, porque se podía, las granjas eran de 100, 200 vientres. La granja grande que conocimos era de 1500 vientres en ese momento, en Tecamachalco. Y ahí empezó los puercos. Y en la universidad, pues me tocó, dentro de las tareas que hacer, pues teníamos que hacer visita a granjas. Y me dio una oportunidad en granja, hay una granja en Huejotzingo, Puebla, de estar ahí, Topollanes. Estuve 3 meses aprendiendo y echando a perder. Y es como me empezó a involucrar un poquito más en la porcicultura. Y ya después trabajé en genética, en P&C, trabajé en Malta Clayton, trabajé en investigación aplicada. Hicimos cosas muy interesantes como el desarrollo de la vacuna Swissvax con el Immunopierce. Entonces nos volvimos científicos sin ser científicos, participamos en cursos internacionales. No escribía, me indicaron que tenía que escribir, pues ahora escribo eventualmente, no tanto como quisiera, pero bueno. Pero al final, los puercos son mi pasión. He tenido como oportunidad de conocer muchas granjas, no me importa el tamaño, son los puercos, son los productores los que nos hacen vivir. La semana pasada que estuve aquí en Oaxaca conocí al productor más joven que he conocido, de 5 años, el buen Jesús, apasionado de su trabajo, que es lo que nos alimenta a nosotros para seguir haciendo las cosas lo mejor posible, ¿no? De ahí nació, a los 6 años, en un rancho de vacas. Y es que entonces ahorita con lo que me está comentando le quería preguntar, ¿diferencia entre pequeños productores y grandes productores? Mentalidad, cumplimiento de objetivos. Algo que he visto en los últimos años, hay gente que tiene claro lo que quiere hacer. Cuando la visión y la misión empatan con la cabeza, las cosas funcionan. Claudio Freixas es un referente que todo el mundo conocemos de Quequén. Lo que él ha logrado y permeado en su pasión, lo tiene todo su equipo. César García de Cercafé, joven, 32 años, con una visión perfectamente bien definida, qué es lo que quiere, cómo lo quiere hacer y cómo lo va a hacer, hace la pequeña diferencia con el resto. No importa que tengan 80,000, 30,000, si son 1000 vientres perfectamente bien planeados, diseñados y con la visión de qué es lo que queremos lograr, esa es la pequeña diferencia, no importa el tamaño. Ahora, ¿podría compartirnos un poquito, en base a toda la experiencia que tiene, la diferencia de invertir en genética, en nutrición, las 4 patas que todo el mundo habla de la porcicultura? Es que no son 4 patas, son un montón de patas, es una araña completa. ¿Nos ayuda a compartirlo? ¿Por qué? Discutíamos hace rato simplemente el cálculo de espacios. Sí. Y es interesante porque de ahí los proyectos funcionan con una buena planeación. Tengo un máster en planeaciones, una dirección de proyectos. Si nosotros no sabemos 2 objetivos claros ahora, kilos por hembra por año que queremos tener, que significa a qué peso voy a matar y cuántos cerdos voy a vender, que en consecuencia cuántos destetados por hembra por año tengo que tener, pues el proyecto empezamos mal. ¿Cómo diseño o cómo las patas empiezan a funcionar? Con los espacios.
Tenemos espacios que no son modificables, que es la lactancia, camadas, partos por semana, destetados por semana. Y va a depender la genética. Hay genéticas que producen 18 lechones por parto y hay genéticas que producen 16. ¿Ok? Entonces la genética es importante. Luego, ¿cuántos kilos queremos vender por cada cerda? No depende de nosotros, depende del mercado. En Argentina estábamos proyectando 5.200 kilos hembra año. Eso significa cerdos vendidos 34, 35 con más de 135 kilos. Pues es un mercado diferente. Si lo vemos en México, Sonora y ¿cómo se llama? Y Mérida pueden matar arriba de 130 porque ellos tienen rastros. Pero el centro del país, bueno, no el centro del país, Tehuacán particularmente 110 kilos, Ciudad de México 135 kilos. Entonces dependemos de los kilos, uno de lo que quiere el cliente, pero la genética, si la genética no está perfectamente bien diseñada o tiene las características genéticas para desarrollar un cerdo con una relación de magro con carne suficiente, de grasa con carne, perdón, vamos a tener errores. Pero lo vamos a lograr si la dieta es la adecuada. Y ahí vienen muchos factores. Grano, maíz sorgo, soya, hay diferencias. Origen del grano, micotoxinas, tamaño de partícula, almacenamiento, sistema de producción, eficiencia de mezclado, peletizado o no peletizado, tipo de pellet, o sea, tamaño, movimiento del grano, del pellet, transporte interno, silo, distribución del alimento y lo más importante, el comedero. Un comedero de 4 bocas recibe $240,000 promedio durante sus 10 años de vida útil o fiscal. ¿Y nos cuesta $1,000? $1,500. Entonces, si vemos la parte financiera, una inversión de 1,500 sobre 240, ¿cuál es la mejor decisión? El mejor comedero. Y tenemos que tener un comedero que sea de fácil manejo, que la mano del hombre sea lo menos que se debe de tocar, que menos refacciones, que sea financieramente rentable, que el costo de oportunidad traducido en ceteris paribus, que es el beneficio financiero que da la toma de decisión, sea el más alto y que sea sustentable, que tenga una referencia de huella de carbono, una reducción hídrica, para empezar. Entonces vamos, genética, instalación, comedero, medio ambiente, que está dentro de las instalaciones, pero pensamos que una cortina sustituye todo y no. Si nosotros no le damos el medio ambiente correcto, empezamos con un desgaste energético del animal, porque el animal tiene que conservar frío, calentarse para evitar frío o desgastarse para evitar calor. Y si metemos un clima controlado, ese factor financiero, estamos hablando de biología financiera, ¿por qué? Porque nosotros modificamos el comportamiento del animal, lo tenemos recluido en un lugar, y si no le damos las características que él necesita para vivir bien, esa biología se modifica y eso cuesta dinero. Luego, salud. La salud es, o sea, lo más preciado dentro de la producción y dentro de la vida. Un animal enfermo tiene un desgaste energético y proteico más alto que un animal no enfermo. Por consecuencia, esa proteína no se asimila para el crecimiento, porque es para sostener o mantener alejada la enfermedad. Entonces, el lechón empieza a crecer menos. Y eso va directamente contra la rentabilidad. Uno de los grandes problemas de la salud es el diagnóstico. Yo pienso, yo creo, es que se parece, es que yo soy patólogo y los ojos del humano no tienen referencia de color. Las lesiones, abrimos un puerco y vemos todo. Vemos Parasuiza, Strepto, Pasteurella, Bordetella, Pierce, Circovirus,
APP, micoplasma en un mismo pulmón. ¿Quién tiene la habilidad de discernir cuál es cuál? Entonces que tenemos que tener un diagnóstico correcto que es histopatología, que nos da una referencia a lo largo del tiempo de la lesión, pero tenemos que acompañarlo con ELISA, con PCR e interpretar junto con el diagnóstico clínico qué es lo que tiene la granja. ¿Ok? Ya sabemos qué tiene, qué estrategias tenemos que seguir para controlar esas fallas o rupturas de la media, que yo le manejo, porque tenemos una media. Cualquier desviación a la media son crisis, ya sea para abajo o para arriba. Tenemos salud, se complica porque los cerdos crecen más rápido. Los espacios pueden ser inaccesibles, pero están enfermos y no crecen los puercos o se mueren. Entonces, esa cantidad de lechones que dejamos de vender afecta el flujo financiero. O vámonos con las cerdas. Estábamos revisando hace un momento tasa de parto. Si no calculamos bien la ineficiencia, porque todas las granjas tienen ineficiencia, que es la infertilidad, y no la calculamos bien y no vemos dónde está el error, cargamos de más o cargamos de menos y no tenemos el objetivo que son los partos. Entonces, es otra patita. Sí. ¿Ok? Luego, programa de vacunación. No todas las vacunas son para todos los sistemas. Hay vacunas de circovirus de una dosis que son perfectas para sistemas no comprometidos. Pero si el sistema o la granja está en un área comprometida, requiere una vacuna de doble dosis, porque si no, el efecto inmunológico que tiene esa vacuna no va a llegar a la hora del mercado. Y vamos a tener, en caso de circovirus, desmedro en lechones de 10-12 semanas, que se complica con la presencia de micoplasma, de APP, de Pasteurella, de Bordetella, sin mencionar lo que es PIRS, que es eso, otra historia. Y luego, antibióticos. Hay antibióticos que jalan bien, que no es lo correcto. Si no tenemos un antibiograma, primero, si no tenemos un diagnóstico, qué patógeno está afectando, y luego, si no tenemos un antibiograma, pues estamos metiendo una sal que creemos que funciona. Y el error parte desde la macropatología, sin una supervisión histopatológica, serológica, y luego el conocimiento del antibiótico. Métele A, B y C juntos. Los antibióticos, por lo general, la mayoría no potencializan, sino tienen una no interacción. ¿Ok? Entonces, metemos un macrólido a veces con un betalactámico, no lo recuerdo, pero pueden tener una interacción negativa. Y no funciona ninguno de los dos, pero ya le metimos el piquete o la dosis en el alimento y el desgaste ya se dio, el gasto ya se hizo. Entonces tenemos que entender la farmacología, cómo usar el fármaco para reducir la incidencia del patógeno, obviamente bacterias y micoplasmas. Y la estrategia en dónde y cómo hacerlo, aunado a un proceso de desinfección, que si no va acompañado de todo dentro, todo fuera, pues se disminuye la eficiencia de la desinfección. Y luego, ¿cómo medimos? ¿Así? No medimos, no tenemos pistolas para ver ATPs, o no hacemos raspado de superficies, o las técnicas que se tengan para el diagnóstico de un buen lavado. Y pensamos que el desinfectante es la solución, cuando el trabajo, el 85% del trabajo, es el jabón. Si no tenemos un jabón que sea de alta eficiencia, que pueda desincrustar la biopelícula, pues los bichos van a estar ahí abajo de la biopelícula. Y luego que desinfectante de ¿cómo se llama? Oxidación acelerada, que son muy buenos, pero simplemente es por contacto. Y aunque estudiemos mil cosas, los fenoles son para una cosa, los cuaternarios para otra y los glutaraldehidos para otra. Las concentraciones, sí, métanlo en mililitros de agua, pero no sabemos que esos mililitros de agua van a estar lavando 3.000 metros cuadrados de superficie.
¿ok? Lo correcto, con base a lo que me ha tocado ver y estudiar y aplicar, son 300 litros de agua por cada 1000 metros cuadrados. Entonces la dilución la tenemos que hacer con eso. ¿Cómo lo aplicamos? ¿A chorro, a goteo, con espuma? ¿Cómo enjuagamos? ¿Cómo secamos? ¿Cómo desinfectamos? Que esa es otra patita, por eso no es son 4 patas, es una telaraña. Luego, todos los problemas de la granja se ocasionan por una estructura de hato mal planeada. Si tenemos un reemplazo inadecuado, vamos a tener granjas con un promedio de parto de 3.8 de hembras de parto, que son viejas. Y si está muy joven, vamos a tener 2.5 de partos promedio, cuando lo ideal es 3.2. ¿Qué significa? Tengo 24% de hembras de 0 partos y no más del 5% de cerdas de sexto a 10 partos. Mis amigos de genética, es que la rentabilidad y la cerda funciona como una herramienta de trabajo. Tiene que dar lechones y cuando se tiene que ir, se tiene que ir. Porque trabajamos individuos, pero vemos poblaciones, o al revés. La rentabilidad es de granja, no es de individuo. Es correcto. Sí, ya vimos el fútbol. Nuestra rentabilidad fue muy buena en general, pero el éxito no se dio al final. Entonces, apliquemos realmente los términos en donde estamos. Tenemos contadores y financieros y tenemos veterinarios que son veterinarios. O en mi defecto, pues yo soy doctor en administración con expertise en producción. Entonces, llegar a la media real de lo que entendamos con eficiencia financiera y, reitero, biología financiera, decisiones que como humano tomamos sobre un ente móvil, viviente, que tiene un efecto económico. Entonces ya llevamos más patas, Sí. que es la producción, la base, que implica en la salud y que implica en la rentabilidad. Y hay más, pero creo que me extendí un poquito. No, está genial porque lo he estado escuchando, lo he seguido durante mucho tiempo y me llama mucho la atención cómo es que logró como veterinario aterrizar todo a lo financiero, porque es muy difícil encontrar a alguien que nos platique así la porcicultura. Ya me comenta que tiene el doctorado. Pero muchas veces batallamos nosotros como productores para lograr entender el por qué me está usted pidiendo invertir en un comedero que vale N número de dólares, si con un comedero aquí es lo mismo. Ayúdenme a transmitir ese mensaje de lograr cambiar la forma de pensar de nosotros porcicultores. No vemos el costo-beneficio, pues. Es que depende ahora sí, depende del libro que leamos, es la información que vamos aprendiendo. El libro me refiero a nuestra experiencia personal, dónde nacimos, qué estudiamos, eso también nos define mucho, en qué universidad estudiamos, y no porque sean buenas o malas, en qué estado estudiamos, qué países conocemos, con quién nos hemos rodeado, porque todo eso es aprendizaje. Me tocó Perú. 36 kilos, 70 días en una granja que el costo de construcción de la granja es irrisorio. Son palos de madera con techos de, ¿cómo se llama? Ya sombra, con chapopote. Eso sí, tenían un comedero de lujo. 36 kilos, 70 días. Mucha gente invierte en cemento, pero no sabe cómo invertir en el cemento. Y regresamos. Tenemos que partir en cambiar el paradigma de cuántos vientres tienes. No, son partos por semana, porque como platicamos ayer con los demás productores, yo puedo tener 50 partos por semana, lo hago con 980 cerdas o con 1400. Eso va a depender de nuestra capacidad productiva de tener o no más o menos hembras. Si tenemos tasa de partos del 95, necesito 1000 cerdas. Tengo tasa de parto del 30, necesito 1400. Y eso, como costo de producción, se nos eleva. Y como costo de posible cantidad de infección, de incrementar la infección de los animales, se eleva porque tenemos animales improductivos. Pero tenemos el 40 o 30% más de animales que no son necesarios. ¿Cómo transmitir? Es entender, y repito,
que la biología no la podemos controlar. Podemos hacerle ciertas modificaciones. ¿Sí? ¿Cambió la gestación de 114 115 días? Sí. ¿Que aumentamos tamaños de camada a 14, 16, 18? Sí. Pero es muy complicado aumentar el número de pezones o de ubres. Es muy difícil aumentar los litros de producción de leche. Sí, pero tenemos que tener las herramientas para suplementar esa deficiencia. Pero al final es entender que la biología, y reitero, tiene un efecto financiero. Ahora, nuestra decisión financiera va a tener un efecto sobre la biología. ¿Por qué? Cómprale a Juanito el semental. No. Las empresas de genética han hecho una inversión para sacar, con base a sus proyectos genéticos, el mejor semental posible. Y ese va a depender con base a las características que el mercado requiera. Las cerdas, sí, puedes tener cerdas de genética, pero si las manejas con las patas, vas a tener 8 o 10 lechones. Y puedes tener genéticas no puras, como me pasó en Ecuador, con 34.5 destetados. O como lo logramos hace 10 años en una granja con genética combinada, que era la mayoría holandesa y la otra, no me acuerdo el origen, 32.5 de los lechechanos, hace 10 años, no ahorita, hace 10 años. La genética es importante, pero es más importante en cómo trabajamos nosotros a esa cerda. La granja sí es importante, entre más mejor esté, y reitero, más mejor, y así porque es una forma incorrecta de hacerlo, el animal tenemos posibilidades de que el potencial genético se dé. Si la maltratamos más, quiero decir, no le damos el espacio al comedero, la nutrición, la ventilación, medio ambiente, pues vamos a reducir el potencial genético que tiene esa cerda. Pero podemos lograr 32 lechones, bueno, 30 me atrevo, con genéticas tradicionales que son no puras, pero sería una vergüenza no tener 32, 33 con genéticas eficientes. Y he visto granjas que tienen la tecnología impresionante, tienen la genética, y no logran 30 destetados. Eso ya es manejo. Que ahí viene otra pregunta que le quiero yo hacer, porque lo he escuchado mucho comentar, el tema de productividad, rentabilidad. Ok, si una cerda produce 30 lechones, es productiva y puede ser rentable. Pero si la misma puerca tiene 34 lechones, sigue siendo productiva y es más rentable. Es una falacia, o a lo mejor me equivoco, o no estoy correcto. Normalmente la productividad incrementa la rentabilidad, porque tenemos un costo fijo. ¿Sí? Nuestra cerda como ente de trabajo, una cerda que me puede dar 3.500 cerdos, 5.200 kilos en braño, esos 5.200 kilos los voy a dividir, o le voy a poner el costo genético de la cerda. Si costó $500, 600, pero si produjo 3.500 o 3.000 o 1.700, la puerca cuesta lo mismo. Entonces, el costo implícito del hacer, el costo genético de esa cerda sobre el kilo va a ser más alto. Pero no nada más los kilos. La eficiencia alimenticia de ese animal, que es el 70%, puede ser en donde despeguemos esa posible diferencia en la rentabilidad. Pero es un hecho. Si el mismo costo, el mismo ente que es la cerda, le produce más, es más rentable. ¿Cómo lo calculemos? Ahí sí que es otro rollo. ¿Por qué? Porque hay empresas que cotizan en bolsa. Entonces, la manera fiscal que los financieros ven sobre una estructura de cemento es muy diferente a lo que una granja tradicional lo evalúa. Ok. ¿Es que es mucha inversión? Sí. Le vas a meter 30 millones o 5.000, 6.000 dólares por ejemplo instalada. Sí, ahorita lo vas a instalar. Pero eso lo vas a depreciar. Eso significa que una cerda te va a costar $600 por año.
fiscalmente hablando. Si vemos longevidad, puede ser una granja de 30 años y lo puedes depreciar, pero eso ya son formas de verlo contablemente y ustedes saben más que eso que yo. Okay. Pero financieramente lo tenemos que depreciar, como dice el fisco, 10 años. Entonces significa que esos $6,000 o $5,000 de inversión son 500 cada año. Va a ser lo más práctico, 600 cada año. Entre todos esos $50. Se paga solito. Se paga solito. Ok, doctor, y ya para terminar, si pudiera dejar una semilla sembrada en todas las personas que nos escuchan, ¿cuál sería? Bueno, es complicado, pero no le crean al vecino. Hay gente que nos dedicamos a esto, platiquen con ellos y tampoco le crean. Estudien, revisen y vuelvan, ahora sí, como decían, platícaselo al que más confianza le tengas. Y de ahí tomamos una decisión, pero tiene que ser una decisión financiera, con índices biológicos productivos. Vamos a hacer algo, pensemos que esa inversión no es para 2 días, es una inversión a largo plazo. ¿Que hay que meterle dinero? Sí. ¿Cuándo vamos a recuperar el costo de inversión? Va a depender de nuestro trabajo y la rentabilidad y, otra cosa, del mercado. Porque de eso no dependemos nosotros. Dependemos de la oferta y la demanda. Y, como dice un amigo, seamos felices, pero bueno, eso no, porque no es mi frase, es la frase de él. Pongámonos a trabajar, que se nos quede claro, la biología financiera es la esencia del negocio. Y no de este, sino de muchos que están en el sector agropecuario. Hagamos cosas diferentes, pero con certeza científica. Doctor, pues ha sido un placer estar platicando esta tarde con usted, pero estamos en contacto.